Mi nombre es Edwin Joel Bustamante Montalvo, abogado particular del ciudadano inocente Francisco Miguel Cruzado Tapia. Mis datos de identificación son los siguientes. Registro de colegiatura número 4368 del Colegio de Abogados de la Libertad para notificación a través del SINOE 53285, teléfono de contacto 966098373, correo corporativo electrónico consultas@bustamanteabogados.pe y la dirección procesal física cito en calle Las Lilas, número 160, unidad 106, de la urbanización Las Palmeras del Golf, distrito de Víctor Larco Herrera, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. Muy bien, el investigado que está conectado. Encienda su micrófono. El investigado, el efectivo policial que lo acompaña. Muy bien, buenos días. Nombre de apellidos completos. Buenos días, señor juez. Mi nombre es Francisco Miguel Cruzado Tapia. Mi DNI 43 35 54 30. Muy bien, solamente eso. Los demás datos ya los ha proporcionado el día de ayer. Gracias. Muy bien, en consecuencia la judicatura daría por instalada la audiencia y en este momento Fiscalía puede comenzar a exponer su requerimiento correspondiente. Doctor Francisco, hay algunas cuestiones previas, preliminares, que están íntimamente vinculadas con la validez incluso de la instalación de esta audiencia y que de continuar sin discutirse van a generar la nulidad y un desgaste innecesario. ¿Qué tipo de cuestiones, doctor? Una principal y fundamental, doctor, la violación a la garantía, en este caso, del fiscal natural, a la violación al debido proceso, específicamente a el procedimiento preestablecido en la ley respecto a las competencias. En ese sentido, doctor, debe usted saber que este caso se ha sucedido en su jurisdicción y por lo tanto es de su competencia. De la misma manera, estando usted aquí presente como órgano jurisdiccional competente, su similar, su par, Fiscalía de la Esperanza, el fiscal de turno, es al que ha tenido que, no solamente, como ya se ha hecho, recibir la comunicación de la detención, de la intervención, sino también realizar la actividad probatoria o indagatoria, la formalización y la emisión del requerimiento de prisión preventiva. Y es más, es el fiscal natural de la Esperanza, el doctor Utano, quien debe estar aquí presente para poder sustentar cualquier tipo de pedido. Sin embargo, como se ha violado gravemente, evidentemente y de manera notoria el debido proceso, señor magistrado, solicito a su judicatura como juez de garantía, no solamente de los derechos de un ciudadano, sino también del debido proceso y de la legitimidad de la administración de justicia, que se anule todo este cuaderno incidental y con las copias correspondientes remitirse al fiscal competente de la Esperanza para que él analice en gabinete y pueda tomar las acciones fiscales que dentro de su competencia le corresponden. Concluyo y termino, doctor, siempre amparados en la ley, en el artículo 21, que fija la competencia por el territorio. Y en este caso, la fiscal no va a coincidir con nosotros que territorialmente, por ubicación, mi patrocinado, junto con su pareja, fueron intervenidos policialmente en el distrito de La Esperanza. Específicamente, señor magistrado, en el frontis
en la puerta de su domicilio, cito, en la manzana N de niño, lote 16, segunda etapa, asentamiento humano, Nueva Jerusalén, Distrito de la Esperanza. Por lo tanto, doctor, siendo que es evidente que la intervención se ha dado dentro de una jurisdicción y dentro de una competencia distinta a la que asume la respetada doctora Vanessa Hurtado Caballero, está más que evidenciado, doctor, una causal de nulidad, según el artículo 150 del Código Procesal Penal, en la que se fijan las razones por las cuales se debe declarar la nulidad, doctor. Específicamente, inciso B, doctor, 150, inciso B, no será necesaria la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser declarados aún de oficio los defectos concernientes. Es nulidad absoluta, inciso B, al nombramiento, capacidad y constitución de jueces o salas, tal como usted está haciendo en este acto, está constituyéndose como juez de garantía. C, a la promoción de la acción penal y a la participación del Ministerio Público en las actuaciones procesales que requieran su intervención obligatoria. ¿Quién tiene participación obligatoria? ¿La doctora Vanessa Hurtado o el doctor Utano? Por el hallazgo, por la intervención, cito, en La Esperanza, la promoción de la acción penal ha tenido que ser señalada por el doctor Utano, porque requieren su intervención obligatoria, máxime si ha habido detenido. Y D, a la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstas por la Constitución. ¿Qué garantía y qué derecho? Así como existe el juez natural, doctor, también hay el fiscal natural. Así como hay el juez competente, también está el fiscal competente. Pues las reglas, doctor, de competencia y jurisdicción son normas de orden público, cuyo cumplimiento es obligatorio. Complementando esta información, doctor, en todo caso, la señorita fiscal, no puede afirmar que exista algún tipo de declinatoria de competencia o algún traslado de competencia, porque también para esos efectos, o una inhibición o una recusación, pues para desconocer o para dejar de conocer un caso, doctor, como usted bien lo sabe, y nosotros aquí todos presentes, debe haber alguna causal. Está reglamentada, está regulada en la norma procesal y en este caso no existe. Finalmente, doctor, si quisiéramos analizar esta situación por un tema de corporatividad, esto no existe, porque bajo la lógica de corporatividad, el juez que debe conocer esta audiencia de prisión preventiva sería un juez de Trujillo y no de La Esperanza. Su presencia, doctor, comprueba, reafirma y legitima la declaración de la nulidad de todo lo actuado hasta este momento, y habiéndose vencido ya el plazo máximo de detención de 48 horas, debe ordenarse su inmediata libertad y reordenar el trámite hacia el fiscal competente, señor magistrado. Eso es lo que tenía que ponerle como primer punto. El segundo punto, doctor, el segundo punto para efectos de poder instalar válidamente la audiencia, de ser el caso negativa su decisión, doctor, ya de antemano debe la fiscalía presentar el contenido de la videovigilancia, que motivó la intervención de mi patrocinado. Y esta videovigilancia ha sido dictada, fíjese, doctor, por la doctora Carmen Elena del Carmen Jara Castañeda, según disposición fiscal del 10 de julio del año 2022. Decisión o acto funcional fiscal que está contenida y ha motivado el acta de intervención policial en este caso. Es decir, doctor, en este caso está vinculado a un caso mayor, que es de secuestro, la investigación de un secuestro que se produjo el 24 de junio del 2022
contra el señor Manuel Rodríguez Cruzado. Y obviamente, como es un delito continuado, mientras no aparezca él, las investigaciones continúan. Ese no es el problema o el pedido, porque en ese contexto usted debe analizar el pedido. Entonces, en ese contexto, desde el 24 de junio, el 10 de julio, o sea, casi un mes después, sacan una disposición fiscal por parte de la autora Carmen Elena Jara Castañeda para hacer videovigilancia al alias Cumpa, Cumpita o Miguelón, que según lo actuado aquí en la intervención policial, en el acta de intervención, sería mi patrocinado. Entonces, por eso es que, doctor, solicitamos y requerimos, porque se va a discutir si estuvo o no en poder de mi patrocinado un arma de fuego, cosa que lo negamos desde un momento y ellos lo han negado desde un momento. Doctor, debe presentarse ese contenido de la videovigilancia. ¿Por qué? Porque la videovigilancia es una medida restrictiva que se toma en el marco de una investigación y que existe en consecuencia. Entonces, si esa videovigilancia nos va a facilitar, doctor, ¿qué mejor manera para que usted se persuada si mi patrocinado tuvo o no tuvo en su poder el arma de fuego? ¿Qué es lo que vamos a discutir? La defensa dice que no lo ha tenido. Los policías no dicen que lo haya tenido en su poder directo, sino lejos de él. Pero al fin y al cabo, doctor, tanto para la defensa como para la fiscalía y para usted como tercero imparcial, ese resultado de la biovigilancia montada desde el 10 de julio es muy pertinente, conducente y útil, porque ahí se verá si mi patrocinado tenía o no tenía el arma que, oh sorpresa, luego le han colocado en el acta. Y finalmente, doctor, por un tema de defensa también probatoria, solicito que se presenten, doctor, los objetos incautados a mi patrocinado, porque esos cuadernos y esa documentación dentro del vehículo de su propiedad corroboran, comprueban, consolidan el perfil empresarial comercial de mi patrocinado. Mi patrocinado no es cualquier ciudadano de a pie, doctor. Mi patrocinado es una persona sin antecedentes y sobre todo desde el año 2017 una persona que tributa ante la SUNAT porque tiene actividad comercial. Entonces, esos documentos que le han incautado, si no se presentan, doctor, van a afectar gravemente su derecho de defensa, su derecho a probar. ¿Por qué? Porque justamente dentro de una discusión de prisión preventiva, uno de los requisitos de oposición o uno de los elementos para la oposición es desacreditar que no tiene arraigo y por lo tanto comprobar que sí tiene un arraigo económico. Es en ese sentido, doctor, que como tercer pedido solicito que la señorita fiscal presente esa documentación financiera contable de mi patrocinado, porque ahí están sus estados de cuenta, sus préstamos, etc. Por esto, doctor, doy por concluido mi solicitud de cuestión previa y esperando que, doctor, acepte la nulidad, esto se corrija completamente porque, doctor, no se puede convalidar algo inconvalidable. El juez natural existe, las reglas de competencia existen y las reglas para excluirse o inhibirse o recusarse existen y la defensa nunca ha recusado al fiscal y tampoco hemos revisado de la carpeta que hay alguna inhibición por parte del doctor Utano o algún miembro de la Fiscalía de la Esperanza. Muchas gracias, doctor. Fiscalía, con lo señalado por la defensa. Muchas gracias, señor juez. Bueno, conforme a lo que se ha escuchado hablar al abogado de la defensa, consideramos que carece de sustento todo lo solicitado por el abogado. En primer término, señor magistrado, si bien es cierto, los hechos de esta tenencia ilegal de arma de fuego y de los elementos recabados que vinculan para el Ministerio Público al señor con el delito que se le viene imputando, han sido ocurridos o han acaecido en el Distrito de la Esperanza, debemos decir, señor magistrado, que conforme también al acta de intervención, esta actuación policial se dio cuenta previamente al doctor de turno de la Fiscalía de la Esperanza, es decir, al doctor Utano, quien el día 13 de julio del 2022, al promediar las 14:30 emite una providencia fiscal indicando pues que conforme a lo que se indicaba en el acta, esta intervención presuntamente se encontraría vinculada o estaría vinculada a una videovigilancia desde la macrorregión policial
Es por ese motivo que el fiscal Manuel Utano dispone la remisión de los actuados a la fiscal a cargo del delito de secuestro en agravio del señor Manuel Cruzado Tapia. Ante esta disposición, señor magistrado, y ante la remisión de los actuados a mi persona, es que el Ministerio Público, al ser un ente corporativo dentro de un mismo distrito fiscal, es decir, La Libertad, señor magistrado, inicia los actos de investigación urgentes para pues poder determinar si efectivamente habría alguna vinculación o qué es lo que nos permitiría pues determinar qué se le estaba imputando a esta persona, al señor Cruzado Tapia. Y es así, señor magistrado, que culminado pues, más aún si hablamos que estaba en flagrancia el señor Cruzado Tapia, existía una flagrancia 48 horas para realizar la investigación. Entonces el Ministerio Público no puede postergar esos actos de investigación, señor magistrado, por cuestiones de competencia. Por ello, el Ministerio Público realizó todos los actos urgentes atendiendo a la flagrancia delictiva, logrando pues determinar que efectivamente existían elementos graves y fundados que vinculan a esta persona, al señor Cruzado Tapia, con un delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Y por esas cuestiones, señor magistrado, es que mi persona, como fiscal de parte de una fiscalía corporativa, es que asume esta prisión preventiva, este caso, y ya de ser el caso, luego se evaluará si esto debe ser derivado o no al Distrito de la Esperanza. Pero por cuestiones de competencia a nivel de fiscalía, no podemos, pues, señor magistrado, dejar en libertad a una persona quien presumiblemente habría cometido un acto ilícito en flagrancia delictiva. Por el contrario, el Ministerio Público asume la competencia, mi persona asume la competencia y conforme a mis funciones realiza la actividad probatoria necesaria para poder, pues, atender, más aún si es una persona que se encuentra privada de su libertad, de atender de manera urgente todas las acciones necesarias para poder, pues, recabar los elementos necesarios para la imputación que hoy día traemos a su despacho. Asimismo, señor magistrado, con relación a lo que ha precisado el señor abogado de la defensa, es decir, y para terminar, ¿no? Señor magistrado, antes de que se me vaya la dilación, el señor abogado de la defensa ha invocado el artículo 150, literal B, referido al nombramiento y capacidad y constitución de jueces o salas. Señor magistrado, esto o lo que señala el Código Procesal Penal está íntimamente vinculado a la competencia de los juzgados, a quien le compete pronunciarse o no respecto a lo que es juzgados. Y lo que el Ministerio Público ha presentado de requerimiento ante el juzgado competente, como es el juzgado de La Esperanza. Asimismo, señor magistrado, con relación a lo que indica que para el abogado de la defensa, pues resulta necesario que se le haga conocer la disposición de videovigilancia emitida en el caso de secuestro, porque para él, considera él que esto es necesario en este pedido que se está indicando. Al respecto debemos indicarle y precisarle, señor juez, que esta investigación que viene asumiendo mi persona por el delito contra la libertad personal, secuestro en agravio del señor Manuel Rodríguez Cruzado, es una investigación que se encuentra en reserva, señor magistrado. Y si bien personal policial ha indicado cuál fue el motivo que lo llevó hasta el lugar donde se produce la intervención, luego pues de realizado todos los actos urgentes en esta intervención, solamente se ha logrado por el momento determinar que existirían elementos que vincularían a esta persona con el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, señor magistrado. No puedo yo presentar documentos que constituyen o que tienen un carácter reservado, como es en la investigación contra la libertad personal. Asimismo, el señor abogado de la defensa ha indicado de que requiere que el Ministerio Público presente los bienes que se han incautado a su patrocinado, dado de que con eso acreditaría
él genera una actividad comercial y que en su momento para él pues es importante acreditar. Señor magistrado, al respecto también debemos hacerle conocer al señor abogado que todas estas diligencias se han dado con la legalidad que la norma procesal nos requiere. Y todos estos elementos se encuentran incautados, lacrados. Yo no puedo, como ente fiscal, abrir una bolsa para efectos de determinar si es que en dicho cuaderno existe o no la actividad o acreditan o no la actividad comercial que el señor realiza. Más aún, si es que esta persona es una persona comerciante, es una persona que se realiza a una actividad económica, debería pues estar inscrito en SUNAT y debería emitir comprobantes de pago y fácilmente podría acreditar, pues, señor magistrado, la actividad comercial, la que él indica realizar y la que el abogado de la defensa pretende acreditar en su oportunidad. Por todo ello, señor magistrado, consideramos que lo solicitado por el señor abogado de la defensa carece de sustento legal y tenemos pues que abocarnos al requerimiento de prisión preventiva solicitado por este despacho fiscal. Defensa, réplica. Sí, doctor. Doctor, queda claro que están tratando, doctor, y queda clarísimo que una actividad bastante cuestionable ya de la policía, que de por sí ya rompió la reserva de la investigación con la cual la fiscalía menciona, ya la rompió. La propia policía ha roto la reserva de cualquier tipo de investigación. Por lo tanto, ya no puede la señora fiscal aludir a un dato de reserva. Primer punto. ¿Reserva de qué? De la investigación de secuestro. Fíjense, ¿ah? Es en el contexto de secuestro que es muy importante solamente como situación didáctica, doctor, porque ya quedó claro que mi patrocinado no tiene nada que ver con el secuestro, por lo menos en este proceso, porque ya está claro que está llevando, y así acabamos de sostenerlo, por tenencia ilegal de armas. Entonces el secuestro, fuera, por ahora, en este proceso. Tercer punto, doctor, queda claro que definitivamente dentro de las funciones policiales, desde el 24 de junio, era evidente que se desplieguen todas las acciones. Cuarto punto, y queda claro, doctor, que hay dos competencias paralelas, la de Trujillo y la de Esperanza. ¿Y cómo se integran, doctor, o cómo tratan de mezclarlas o integrarlas? A través de la intervención del 12 de julio, en la que, oh sorpresa, no le encuentran datos para vincularlo al secuestro, porque si ya estuviera, porque él está con videovigilancia, doctor. No es nada menos, no es poca cosa, dentro de las limitaciones de derechos fundamentales de una persona, con fines de investigación, claro, podemos ser escuchados, seguidos. Y nótese, doctor, que mi patrocinado supuestamente es el Cumpita, Miguelón, por el cual se ha ordenado en Trujillo la videovigilancia. Entonces, doctor, si es evidentemente notorio que es en ese contexto donde se ha tenido que desarrollar, la Fiscalía de Secuestro lo hubiera jalado ya en este requerimiento al secuestro y hubiera dejado que la Fiscalía de turno de la Esperanza lleve el caso de tenencia ilegal de armas. Pero ¿por qué no? El doctor Utano no ha entrado a esta danza, conociendo ya el perfil firme, decidido del doctor Utano, porque en casos mucho más complejos, doctor, usted no estaba de juez, estaba el doctor Moisés. Por ejemplo, en el caso de la señora Olinda, la tía Oli, conjunto con el gringo Celso, también por orden de Fiscalía de Crimen Organizado, ejecutaron el operativo de los letales del norte. Doctor, la detención era para el tal gringo Celso, para mi patrocinado, el señor Celso Emilio Moreno Cabrera. Pero como lo encontraron en el domicilio a su pareja, también la enmarcaron en esa investigación. Pero pusimos el habeas corpus y el doctor Utano efectivamente obligó a separar, porque una cosa es el crimen organizado y otra cosa es la tenencia ilegal de armas. Por lo tanto, se reordenó
Conociendo ese temperamento del doctor Utano, doctor, y por las evidencias que existen en la carpeta, doctor, porque han tenido 2 horas, desde las 11 de la noche hasta las 2 de la mañana, que le ponen en conocimiento al doctor Utano, doctor, estoy convencido y persuadido que el doctor Utano no ha tomado el caso por la serie de irregularidades que ha habido. ¿Por qué? Porque no solamente el acta de intervención, sino también, doctor, la manera como se ha operado, cómo los policías limeños han venido y han roto todo el debido proceso. Y esa es la razón, considero yo, que el doctor Utano no se encuentra al frente de este proceso. Ha delegado, porque va a haber responsabilidades, doctor. Definitivamente va a haber responsabilidades. Máxime, doctor, si esa disposición no aparece en la carpeta fiscal, yo le pediría a la doctora Vanessa Hurtado me envíe para poder yo pronunciarme adecuadamente, aunque sea por WhatsApp, una fotito, doctora, porque no me la ha enviado, no está en la carpeta. Entonces, doctor, de manera inmotivada se puede quitar la jurisdicción y la competencia alegando indebidamente urgencia, que el doctor Utano no podía hacer la diligencia de tenencia ilegal de armas que se viene imputando solamente en este caso. ¿Cuál es la justificación legal para que el doctor Utano lo mande, lo derive a Trujillo? Máxime, si Trujillo o la doctora Jara están investigando ya no un caso en reserva, sino ya público, porque ya lo hicieron público de secuestro. Por esa razón, doctor, reiteramos que se ha violado flagrantemente. Debe declararse nulo, darse libertad inmediata a mi patrocinado y remitir los actuados para que se reorganice, se encauce, doctor, porque también unos requisitos de la acción penal, doctor, es la competencia. La acción penal tiene la competencia, doctor. Segundo punto y tercero, doctor, no es que nosotros desconozcamos que son bienes incautados. O sea, no nos equivoquemos. Con todo respeto, la respetada doctora Hurtado equivoca en su argumentación cuando dice que no vamos a pretender impedir que incauten los bienes, pero tampoco la Fiscalía puede permitir o puede exigir que se nos prive de la posibilidad de probar. O sea, no estamos nosotros diciendo que se desconozca la diligencia, lo que estamos pidiéndole es que nos permita sacar la información que existe en su poder. Doctor, eso es lo que se le pide respecto a los cuadernos y a la documentación. Entonces, finalmente, la videovigilancia, doctor, como reza el dicho, una imagen habla más que 1000 palabras, y que muestren los videos, doctor, del momento mismo de la intervención. No queremos lo anterior, porque entendemos la reserva, sino del momento mismo. ¿Y cuál es el momento mismo, doctor? Según el acta de intervención policial, 23:10 de la noche del día 12 de julio, es decir, una media hora antes o 5 minutos antes del video o 3 minutos, doctor, antes de la intervención, porque supuestamente el arma la encuentran al momento de la intervención. No se necesita más, doctora Hurtado, solamente muéstrenos el momento mismo de la intervención, porque ahí va a aparecer plasmado en su videovigilancia cómo sucedió realmente los hechos. Finalmente, doctor Francisco Gaviria, apelando a su experiencia, recuerden, en estos casos de tenencia ilegal de arma, doctor, la defensa y el imputado y el ciudadano van con desventaja. ¿Sabe por qué? Porque, claro, en una sociedad normal se entiende que las agencias policiales, las agencias de persecución, trabajan de buena fe, trabajan respetando los derechos. Pero tampoco nos podemos tapar los ojos, doctor, por ejemplo, frente a actuaciones tan deplorables como el Escuadrón de la Muerte. El Lidio y sus coprocesados han sido sentenciados. ¿Por qué? Por actividades irregulares, delictivas, no irregulares, delictivas. En Lima, el capitán Prado Rabines, con su Escuadrón de la Muerte, que están procesados con prisión preventiva, que a nivel nacional fueron matando personas. No son actos irregulares, sino delictivos. Y en este caso, doctor, por lo menos ahora puedo hablar de irregularidad. Muestra de ello es que todas las actas que lo han hecho con posterioridad a la intervención han sido efectuadas
después que se comunica al señor fiscal la intervención, quien no participa en ninguna de ellas. ¿Qué delito tan complejo, qué urgencia era para que no participe el fiscal? El fiscal no ha participado en ninguna de ellas, doctor. Como dice la doctora, lo ha delegado el mismo día. Ha mandado el caso. ¿Por qué? Porque ha visto irregularidades. Doctor, entonces, por todo esto, doctor, la fiscalía no solamente hace reiterar, corroborar, comprobar. Y, doctor, es evidente que este proceso ha nacido muerto. Es evidente, doctor. Muchas gracias. Bueno, creo que ya está, creo que ya debemos ya resolver la judicatura ya. Entiende la posición de la fiscalía, entiende la posición de la defensa. Para no dilatar más la audiencia, obviamente, porque ya Sí, son sí, 11:40 de la mañana. sí, así es, doctor. Sí. Muy bien, respecto a primer lugar, hay que tener en cuenta de que respecto al tema de la intervención, si ha sido no ilegal o legal, es un tema que no calza en los presupuestos de la defensa. Ese es para la prisión ya. No hay que tratar de querer contaminar al juez con esas circunstancias. En primer lugar, lo respecto a la cuestión de la competencia que alega la defensa. La defensa alega 2 puntos a la vez, porque está pidiendo a la vez una cuestión de competencia y a la vez está pidiendo nulidad. Instituciones jurídicas que son totalmente distintas. Pide el tema de la cuestión de competencia en parte del artículo 21 respecto a la competencia por territorio. Eso es cierto. La competencia por territorio 21 señala unos presupuestos, un orden cronológico, cómo se determina la competencia. Y la defensa eso lo vincula al tema de la fiscalía, porque señala que el hecho es en la Esperanza y que, por tal razón, quien debe verlo no es una fiscal de la ciudad de Trujillo, sino del Instituto de la Esperanza. Eso es en concreto lo que pide la defensa y que en ese caso debe remitirse, obviamente, la carpeta a la carpeta de Fiscalía de la Esperanza para que analice el tema de la prisión preventiva. Y eso lo vincula también a un tema también de la nulidad, señalando que se ha vulnerado el debido proceso, respeto a competencias de salas o jueces. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que respecto a la nulidad es taxativa, es qué derechos se le ha vulnerado al investigado. La defensa nos alega un tema de derechos de la intervención, pero nuevamente reitero la judicatura. La intervención de la policía, si ha sido buena o mala, se tiene que ver ya en el sustento que la fiscalía haga de la prisión preventiva para ver, obviamente, si ha habido flagrancia o no, según lo que se ha expresado respecto a este acto de audiencia. Y por otro lado, respecto al tema de la nulidad, la judicatura no aprecia un tema de nulidad actuados en este aspecto. ¿Qué derechos se le ha vulnerado al investigado hasta el momento? Si la defensa considera un derecho, obviamente, tendrá que plantear incluso un tema también posible de tutela de derechos en el transcurso de la investigación preparatoria. Respecto a un tema de la posible intervención que la defensa considera de que, obviamente, no sería la correcta de la policía y que incluso señala que el caso ya estaría muerto o habría nacido muerto. Respecto al tema de la competencia, la cuestión de competencia, ya se señaló el artículo 21, pero hay que tener en cuenta que la cuestión de competencia también tiene ciertos presupuestos que tienen que ser postulados por la defensa. No es decir, señalar el artículo 21 y en forma ligera decir, ya es un tema de competencia, porque hay el título 4 y la defensa conoce bien el código tal como lo ha hecho presente en esta audiencia. Hay declaratoria de competencia, transferencia y competencia, fontín de competencia, incluso señala presupuestos que deben cumplirse para poder postularlo. Obviamente por parte de la defensa, y la defensa incluso lo vincula al tema también del Ministerio Público. Hay que tener en cuenta que todos esos presupuestos de cuestiones de competencia o cuestiones de competencia son a nivel de Poder Judicial, según el Código Procesal Penal. El tema de la fiscalía, obviamente, tiene que la defensa plantearlo ante el nivel de despacho fiscal, evidentemente, algún tema de falta de competencia de la representante del Ministerio Público del presente proceso, tal como la defensa lo ha replicado, lo ha reiterado. El magistrado, y la defensa lo ha señalado, el magistrado sí es el competente para este proceso, porque es la defensa señala incluso que los hechos han sido la Esperanza y se está asumiendo el caso en esta audiencia por un juez competente de turno de la Esperanza. Respecto al tema de competencias, no tiene cabida tampoco, y hay que tener en cuenta también de que hay que resaltar algo. El artículo 52 del Código Procesal Penal señala bien claro algo, que mientras estuviera pendiente la decisión sobre cuestiones de competencia, está permitido resolver sobre la libertad o privación de libertad del imputado, como sucede en el presente caso. Nos vamos al segundo punto, respecto al tema de la videovigilancia. Bueno, tal como la Fiscalía y la Defensa lo han señalado, este es un hecho de tenencia ilegal de arma de fuego. No es un hecho de secuestro y los muchos análisis que ha hecho la defensa. Y obviamente, lo que se va a analizar en la audiencia correspondiente es el tema si ha habido flagrancia respecto a esa tenencia ilegal de arma de fuego por parte de la persona que está detenida. El tema de la videovigilancia, para ver que la defensa indica que quiere ver qué motivó a la intención del procesado, si es que tenía el arma, obviamente la judicatura considera que carece de sustento, porque si hubiera esas circunstancias no estaríamos en esta audiencia con un tema de flagrancia que la Fiscalía considera que ha existido el 12 de julio. Obviamente, el tema de la videovigilancia, ya si la defensa quiere asumir el otro caso que señala que es secuestro, obviamente tendrá que pedirlo o tendrá que hacer sus acciones correspondientes en ese caso, de secuestro que se sigue a
a otras personas en reserva, según la Fiscalía como indica. En este caso, la Judicatura está asumiendo un proceso de tenencia ilegal de juego que le está asumiendo como responsable al señor aquí presente. Y obviamente, y eso es lo que se está viendo. El tema de biovigilancia es un tema que ya la defensa, si cuestiona la biovigilancia, cómo se ha llevado a cabo por la policía y el tema de la Francia, ya tendrá que objetarlo al momento que absuelva la prisión que la fiscalía esté sustentando. Pues la judicatura no considera prudente el tema de que tenga que la fiscalía presentar el contenido de vigilancia de otro hecho distinto, porque nada tiene que ver con el tema de la tenencia ilegal de armas de fuego que se está postulando. Respecto al tema también a los objetos incautados. Bueno, la defensa señala que debe presentarse los objetos incautados por parte del Ministerio Público porque ahí van a corroborar el perfil empresarial de su patrocinado ante la SUNAT. Eso es lo que señalaba la defensa, que van a corroborar su perfil empresarial de su patrocinado y que eso van a comprobar incluso los arraigos. Un tema del sustento del peligro de fuga de la prisión preventiva, lo que la defensa quiere detallar. Sin embargo, la Fiscalía ha señalado que esos objetos incautados están ya libremente lacrados y obviamente no se pueden abrir solamente para ver esas circunstancias. Ya si la defensa lo quiere mantener como sustento, el aspecto de que se hizo mal por la Fiscalía, que no le permitió a la defensa el hecho de que puede haber esos objetos incautados porque ahí se determina el arraigo de su patrocinado, tendrá que sustentarlo al momento que objete la prisión preventiva. Pero la judicatura no considera en este momento prudente el tema de objetos incautados, o la defensa ya deberá, en el transcurso de la investigación preparatoria que ya se formalizó, obviamente, hacer las acciones correspondientes respecto a estas circunstancias que requieren los objetos incautados. Ya la judicatura considera que estas alegaciones que hace la defensa respecto al tema de que el doctor Hurtado no se apersonó o que debido a su forma de ser, no llevó a cabo el caso y otros aspectos más, la judicatura considera que no son de sustento en esta audiencia. La judicatura considera desestimar los pedidos de la defensa, obviamente en absoluto todos los pedidos, y obviamente tomar razón también el pedido de nulidad de la audiencia de prisión preventiva que la defensa está solicitando. Se declara improcedente lo solicitado y obviamente debe proceder a llevarse a cabo la audiencia de prisión preventiva y la defensa, obviamente, las alegaciones que haga respecto al pedido de la fiscalía ya debe ser materia de análisis en la resolución de la prisión preventiva por parte del juzgador. Se declara improcedente el pedido de la defensa en lo solicitado y obviamente queda notificar las partes procesales. Doctor, sí, solamente a manera de complementación de su resolución, lo que la defensa ha pedido no tiene nada que ver con el proceso y la videovigilancia en sí, sino que justamente el hallazgo de la supuesta arma, ¿no?, se ha dado en el marco de esa videovigilancia. Si ha habido videovigilancia y al momento que lo intervienen, obviamente ha tenido que estar registrado el momento de la intervención y el momento del hallazgo. Es en ese punto exacto que la defensa solicita aclare en todo caso su resolución para conservar las vías constitucionales que correspondan a esta pretensión. Muy bien. Respecto a lo que indica la defensa, obviamente el tema de la biovigilancia y que indica respecto al hallazgo para ver el tema del arma, obviamente la judicatura se considera que la defensa, si mantiene ese fundamento, tendrá que ser materia ya de absolución en la prisión preventiva. No hay que, nuevamente señalo, contaminar al juez con un aspecto que todavía no se resuelve ni se analiza, porque las partes no oralizan el tema de la prisión preventiva ni objetan la misma. Interpongo recurso de apelación, reservándome el derecho a fundamentar dentro del plazo correspondiente y solicitando pues el audio, video y el acta en este extremo. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Se deja constancia de ello y obviamente pasamos a el audio.